Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadacho. Mi nombre es Elis Martín y aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos hablando con el chef Michel Hernández, chef pastelero y chef docente. Vamos a estar hablando hoy de ese tema tan dulce y sabroso que es la kriptonita de muchos chefs, de muchos cocineros, la pastelería. Michelle, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Siempre a tu orden, Eli. Un placer acompañarte en este podcast. Súper bien y contento de estar contigo. Gracias por la invitación. Qué bueno. Michelle, háblanos un poco de ti. Ya sabemos o ya sé que eres chef docente en la Pucamaima, tienes tu negocio de pastelería por encargo. ¿Qué más? Cuéntanos un poco de cómo Michelle se adentró en la pastelería. Bueno, pues te cuento que Michelle, desde muy joven, te podría decir desde que tenía 5 años, se ha dedicado a la repostería. Empezó con una vecina que tiene una pastelería, el niño que siempre se interesa en aprender, o no en aprender a principio, porque como niños no tenemos la suficiente destreza de aprender, sino que todos los niños cuando tienen una pastelería cercana lo que van a comer, a buscar suspiro, a buscar de la surrapa del bizcocho, pero yo fui un poco diferente, yo no iba a buscar suspiros, sino que yo iba a observar, no a poner manos, sino a observar y siempre digo, aprendiendo por lo más bajito, o sea, yo fui entrando poco a poco a su pastelería, ayudándole a fregar los moldes, ayudándole a engrasar los moldes, a colar la harina, a rallar el limón, a aprender a sacar los huevos. O sea, primero en lo de abajo, antes de yo querer, por ejemplo, coger una espátula y decorar un bizcocho, batir un bizcocho, que iban a ser procesos que yo podía dañar. Entonces, desde ahí mi amor por la pastelería, y ahí ya me dedico a estudiar, estudio en Infotep, Infotep hice toda la carrera de tanto de repostería como de cocina. Luego estudié en la escuela Yaque el área de cocina y luego estudio el diplomado en artes culinarios de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Y ahí me gradué y doy clase en el mismo diplomado, el área de pastelería y repostería y el área de panadería. Y ya luego tengo mi propio taller. Empecé primero a dar clases en la escuela Yaqui, después ya tuve mi propio taller, luego tuve otro taller, que es el que tengo ahora, y ya tenemos 4 años impartiendo clases de repostería, panadería, pastelería y cocina, y nuestras clases online. Wow, muchas cosas, ¿eh? En poco tiempo. Lo En que poco me, tiempo. lo que me llama la atención es que empezaste, como tú bien dices, desde abajo, los fundamentos. Y ahora que tú eres docente y obviamente estudiaste, ¿cuáles son los fundamentos de la pastelería que tú crees que son cosas que uno debe aprender desde el principio y que lo va a aplicar para toda la carrera de la panadería y pastelería? Bueno, pastelería, ¿verdad? Solamente, Pastelería. pastelería. Eh, bueno, la panadería también tiene su técnica, pero ya la panadería, la mayoría de panaderos se dedican solo a ser panaderos. Ujú. Hay otros que sí son pasteleros y se dedican a hacer pan, también es válido. Pero como principio, lo primero que hay que tener es una buena técnica, tener una buena introducción, saber la función de cada ingrediente, saber la textura, la temperatura de cada cosa. Luego que tengo eso, debo tener un buen equipo, una buena máquina, una buena espátula, un buen horno, para yo poder garantizar esa técnica que ya sé en conocimientos. Y Ujú. luego de eso debo tener una buena presentación, porque la pastelería o la repostería es presentación. Si te das cuenta, cuando vamos a una boda o a un cumpleaños, el centro es el pastel o la mesa de postre. Ya la comida muchas veces tú la ves cuando ya vas a hacer la fila para el buffet, entonces por eso debe ser un área de presentación llamativa. En la pastelería hay estilos o formas de decorar o uno puede, ¿cómo te digo? Crear lo suyo propio. Es como un Sí, pintor. es como un pintor, hay muchos estilos, por ejemplo, hay estilos que ya si tú quieres que sea rústico, si tú quieres que sea vintage, va a ser todo adecuado al evento que tú vas a realizar. Pero uno como pastelero, o también se da el caso de los artistas del azúcar, que muchas veces no son pasteleros, sino que son personas que se dedican solamente a hacer obra de arte en bizcochos. Quizá simplemente saben hacer bizcocho y forrarlo con fondant, pero las obras de arte que hacen son estupendas. Entonces, esos son artistas del azúcar.
Ya uno como pastelero sí se dedica a hacer una buena masa, a hacer una buena presentación. Muchas veces, muchas veces busca ayuda de ese artista del azúcar para dar un trabajo y una terminación mucho mejor. Entonces, para hacer un bizcocho, yo creo que en la casa se presenta una dificultad y es la temperatura, que quizás no alcance la temperatura correcta para que el bizcocho crezca, para que el bizcocho tenga quizás la esponjosidad. ¿Cómo debe ser un bizcocho? El bizcocho ideal. El bizcocho ideal debe ser un bizcocho sumamente esponjoso, pero para yo tener un bizcocho esponjoso debo tener una serie de requerimientos que me lo den. Ujú, Empezando por los ingredientes. Primero debo buscar buenos ingredientes, dígase una buena mantequilla, azúcar, un buen huevo y una buena harina. Luego que tengo esos ingredientes, el segundo paso es tener una buena fórmula, o sea, una buena receta. Yo tengo una buena receta que esté equilibrada, voy a tener un buen resultado. Luego voy a tener un buen batido y por eso te hablaba de la función de los ingredientes. Por ujú. ejemplo, si yo dejo batir demasiado mi mantequilla con el azúcar y los huevos, voy a tener un cremado muy líquido. A tener un cremado líquido, a la hora que agregue la harina, ese líquido de la mantequilla que se me pasó de batido va a afectar en el gluten, que es la proteína de la harina, y va a hacer que mi bizcocho quede duro. Entonces, por eso debo tener un saber la buena función de los ingredientes. Otra parte muy importante es el horneado y otra parte sumamente importante es incluso hasta la cantidad de masa que tú le vayas a poner a un molde. Por eso es que en repostería no podemos evadir ningún principio, sino que tenemos que sabérnoslo todo, porque cualquiera te falla. Eso es una cosa que mucha gente le remarca a la pastelería, que hay que ser bien preciso. Y eso es una cosa que te quiero preguntar, o sea, ¿hay espacio en las recetas para tú ponerle tu propio toque? O si dice tantos gramos, eso es lo único que tú deberías poner, en teoría. O hay espacio para el cocinero, el pastelero. Bueno, yo le quiero poner un poco más de esto o de lo otro. Hay espacio cuando tú conoces la función de cada ingrediente y tienes la técnica. Por ejemplo, tú me puedes dar una receta de un bizcocho y yo te digo, eso no funciona así. Para ti quizás te funcione. Va a depender también de la calidad y del ingrediente que tú utilices. Por ejemplo, yo trabajo mucho con clientes de Estados Unidos y la receta que se utiliza en Estados Unidos no es la misma receta que se utiliza en República Dominicana por la calidad de los ingredientes. O sea, Mm, quizá en Estados Unidos yo le pongo 12 huevos a una masa, pero en República Dominicana no le puedo poner 12 huevos. Quizá en Estados Unidos le tengo que poner una libra de mantequilla, una libra de bizcocho. En República Dominicana no le puedo poner una libra. O sea que va a cambiar dependiendo de los ingredientes. Pero cuando conocemos el ingrediente, conocemos su función, si yo puedo alterar un poco la fórmula, pero siempre llevarla controlada. O sea, si yo quito mantequilla, tengo que quitar azúcar, tengo que quitar huevo, un o si balance. quiero un balance. Por ejemplo, hay personas que te piden, el bizcocho yo no lo quiero muy dulce, pero supongamos que el bizcocho tiene 2 tazas de azúcar. Si tú le eliminas una taza de azúcar a ese bizcocho, es un bizcocho que no te va a quedar bien porque el azúcar le da suavidad a la masa, pero tú bien le puedes quitar un cuarto de azúcar y no va a pasar nada. Wow. O sea, tú puedes quitar, lo que tienes que saber qué cantidad quitar de cada ingrediente Entonces eso y viene. qué cantidad no quitar, porque hay ingredientes que no se pueden quitar. Claro. Entonces eso viene por conocer la técnica y conocer los ingredientes. Como tú bien decías, hay Hay, ingredientes que no se pueden sobre quitar. todo la función de los ingredientes, Exacto. exactamente. Tú sabes que me surge la curiosidad porque el gluten ahora está en la moda de cosas gluten free. El gluten es Exacto, sumamente importante porque le da estructura a mucha comida y es lo que exacto, da ese resorte, digamos, y a la hora de exacto. masticarlo también es sumamente importante. La Es como la pastelería. unión, es como lo que hace la unión entre la miga de un pan o de un bizcocho. Ujú. Entonces, ¿la pastelería puede ser sin el gluten? No va a ser pastelería, va a ser algo dulce que te comas, pero no va a ser un bizcocho sin gluten. Podemos utilizar otro tipo de harina, harina de almendra, o otro tipo de harina, pero no va a ser la textura de un bizcocho que se hace con harina de trigo, por ejemplo. O sea, yo no puedo pretender consumir un bizcocho sin gluten como si fuera una masa tan esponjosa como un bizcocho que tiene gluten. Tengo que tener ese conocimiento. Si va a ser bueno, si va a ser dulce, pero no igual como si fuera un bizcocho con harina de trigo. Sumamente interesante porque mucha gente, todo ahora está a la moda de gluten free, pero tiene mucha importancia para que sea
un no bizcocho voy a para, tener el mismo resultado. No. sin duda. Como te digo, va a ser bueno, va a ser dulce, pero no va a ser como comerme un pedazo de bizcocho dominicano. Va a ser un dulce, Un dulce, exacto. tal cual. Por Michelle, eso yo prefiero que entonces, se coma un cortado de leche, una claro, cucharada de mermelada de guayaba, que nada de eso tiene gluten y tiene mejor sabor. excelente. Michelle, una pregunta. ¿Hay alguna preparación o algo que tú haces que te parece aburrido o todo te gusta y todo te lo encuentras excelente? Porque a veces hay preparaciones que uno dice, wow, esto sí es laborioso, prefiero, y hay cosas que a uno le gustan bastante, y esas son las que uno se enfoca o se inclina más hacia eso. Mira, a mí de preferencia lo que más me gusta hacer son los bizcochos. Y he creado varios bizcochos. Por ejemplo, yo tengo el curso de masa de relleno ilustre, que ahí enseñamos a hacer la masa dominicana, bizcocho de chocolate, bizcocho de zanahoria. Pero aparte de eso, yo tengo otros cursos que son bizcochos especiales 1, 2, 3 y 4. Y Wow. por ahí sigue, que son ya inventos que yo hago con la misma masa. Yo soy mucho de sabores, pero de buena presentación. ¿Qué receta, por ejemplo, es complicada? Yo te podría decir los macarons. Llevan simplemente 4 ingredientes: clara de huevo, harina de almendra, azúcar en polvo y colorante para darle color. Y es sumamente complicado porque hay que tener una buena textura en el macaronaje, hay que saberlo cómo ponerlo, hay que sacarle el aire, hay que dejarlo a que repose, a que se seque, el horneado, después del horneado, despegarlo después del frío. O sea, es una Con receta de cuatro 4 ingredientes, ingredientes. pero una preparación de una hoja completa. Increíble. Y yo te puedo decir que cuando tengo que hacer macarons solamente, como me gusta, pero prefiero hacer un bizcocho. Prefiere huirle. Si tiene el chance, hace otra cosa. Pero prefiero irle, exactamente. Pero luego que tuve el resultado de que utilizas una buena técnica, te sientes súper feliz. ¿Por qué tú crees que los cocineros le huyen o es una debilidad de tantos cocineros la pastelería? Por ejemplo, yo veo, no sé si tú te has fijado en muchos de esos reality, cuando llega la parte del postre, todo el mundo se rasca la Exacto. cabeza y se está volviendo loco, ¿qué hacemos? Y yo creo que en la vida real también es así porque hay pocos recursos a la hora de el dulce, de la pastelería, de los postres. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Primero, porque tengo que tener una buena receta. Yo no puedo crear un postre sin tener una técnica. Sí puedo crear una comida, o sea, yo puedo tener una carne y tener ingredientes y voy haciéndola y voy probando y digo, le falta un poco de sal, le falta un poco de pimienta, le falta cebolla, le voy a poner pimiento y puedo llegar a construir una buena receta. La pastelería no funciona así. Primero, para yo construir una receta, tengo que plasmarla, escribirla, medir la función de los ingredientes, qué ingrediente combina con cuál, y luego que tengo esa receta escrita, entonces me voy a la práctica. Ya en la práctica puede cambiar eso que tú tienes escrito. Por ejemplo, si tú querías hacer una torre de masa, pero tus masas no quedaron con la suficiente consistencia, no vas a poner una torre, vas a tener que ponerlo los tres uno al lado de otro, y ahí empieza a cambiar. Por eso la pastelería es un poco más complicada y las personas que trabajan salado le temen un poco la repostería. No es que no le guste, es que la respetan y al respetarla, entonces no se emocionan porque debe tener una dedicación. La pastelería es sumamente dedicada. Hay que emplearse bastante. Se parece a la fotografía, voy a hacer esta analogía. La fotografía de antes, tú tenías que tomar la foto y esperar el revelado y ver cómo salía. Hoy en día nosotros tenemos la foto digital y podemos ver en el momento cómo está quedando. Quizá la comida Exacto, salada es esa foto digital que tú la ves tal cual está saliendo en el momento, pero la pastelería es ese film que tú tienes que esperar al resultado final a ver cómo quedó. exactamente. Y la pastelería mucha paciencia, a diferencia de la cocina que es rapidez. O sea, si tú me estás preparando una carne, tú no puedes durar 10 minutos porque tú estás bien paciente, porque voy a comer una carne fría y no es lo ideal. Entonces la pastelería es sumamente lo contrario, todo es mucha dedicación, mucha paciencia, mucha tranquilidad para poder lograr tener un buen resultado. Y vuelvo y te pongo el ejemplo de los macarrones.
Si yo hago mi receta de macarons, que debe durar 1 hora secando aproximadamente, midiendo la temperatura del entorno. O sea, si está haciendo calor, está en 1 hora, pero si está lloviendo, puede que esté hasta en 2 horas o que no salga por la humedad que tengo. Entonces, va a depender mucho. Hay muchos factores que intervienen en la pastelería. Entonces, tomando en cuenta eso, hacer un pastel quizás en Estados Unidos, en Argentina, es sumamente diferente, tanto por los productos como por la altura. E- Exacto. Este país, aquí en República Dominicana, es bastante húmedo y caluroso. ¿Qué dificultades presenta eso a la hora de la pastelería? Por ejemplo, problemas que no dé, por ejemplo, el fondant sobre masa. Para hacer un fondant sobre masa lo tengo que trabajar con un ganache, lo tengo que trabajar con un buttercream que debo de enfriarlo. Entonces en Estados Unidos sale súper bien. Yo preparo mi masa, le pongo la crema de mantequilla, lo pongo en la nevera, lo saco de la nevera, voy a tener una crema que está un poco rígida y con toda la facilidad le puedo poner el fondant. Aquí inmediatamente yo saco de mi nevera, ese bizcocho con la crema de mantequilla empieza a sudar, Qué se fuerte. empieza a condensar, entonces va a cambiar mucho por la temperatura que tenemos. Tú sabes que siempre cuando horneando en casa, por ejemplo, haciendo un bizcocho de zanahoria, Ajá. me pasa que se carameliza demasiado por abajo. No sé si es la temperatura que le están dando muy Se dora fuerte. mucho por abajo. Ajá. Ok. Entonces, presenta esa dificultad. Cuando tú cocinas en la escuela y te enseñan a cocinar, es un horno de estos, Que tiene ¿cómo un es? abanico, un horno Exacto, profesional de exacto. convección. ¿Cómo en la casa uno puede emular lo más posible ese Ok. tipo de horno? Lo primero es conocer el horno. Luego de conocer el horno ya podemos saber. Primero tenemos hornos que vienen en grados Celsius y otros hornos que vienen en grado Fahrenheit. La gente nunca sabe porque nunca viene con la F o con la C, si es Fahrenheit o si es Celsius. Entonces, ¿cómo sabemos si un horno es Fahrenheit? Si llega a 500 grados y si llega a 250, sabemos que un horno es Celsius. Entonces, para llevar, porque la mayoría de Latinoamérica está en grados Fahrenheit, para llevar un grado Fahrenheit a un grado Celsius, lo que tenemos es que dividirlo entre dos y ya tenemos el grado Fahrenheit. Por ejemplo, 175 grados Celsius son 350 grados Fahrenheit. Entonces, luego que tenemos esa receta, perdón, esa temperatura ya Ujú, que no la sabemos, ¿cómo conozco mi horno? Venden unos termómetros de horno que se colocan dentro del horno, no se ponen en el piso del horno, sino que se ponen donde está la parrilla. Se enganchan ahí de la parrilla porque ahí es la temperatura que yo quiero. Si lo pongo en el piso del horno, ese piso, hacia donde va el calor ujú. directamente, va a ser más caliente. Entonces debo de ponerlo en la parrilla del horno, enciendo mi horno, doy un chance de 15 minutos y en esos 15 minutos mi horno debe estar oscilando entre 325 y 350 grados y debe de mantenerse. O sea, cuando mi horno baja, yo lo pongo a 350, ¿verdad? En Ujú. el botón. Y mi horno baja a 325 y cuando baja a 325 prende la llama y logra subir a 350, 355, 360, no más de ahí, y se mantiene oscilando en esas temperaturas. Así voy a poder conseguir un buen horno. Ahora, hay diferentes tipos de hornos. Si usted tiene Ujú. un horno eléctrico, los hornos eléctricos son un poco más calientes. A mí me gusta horno 125 grados. Si tiene un horno que tiene abanico, aquí en República Dominicana yo prefiero que le quite, que horneen los bizcochos sin abanico, ya si van a dorar un pastelón o a gratinar, ahí sí le prenden el abanico y va a hacer que dore más rápido. Y muchos hornos también traen un quemador arriba. Ese quemador no lo utilicen, sino que solamente utilicen el de abajo. Otra cosa, tenemos hornos que tienen dos parrillas, te has dado cuenta, ¿verdad? Claro. Pero esas dos parrillas no es para que pongamos una bandeja abajo y una arriba, Ujú. sino para hornear en las dos parrillas, pero de una forma que la parte que yo ponga arriba no me choque con la de abajo. Porque le está quitando del calor, entonces, Porque si tengo si una te das abajo, cuenta, el horno tiene unos orificios abajo, por ahí es ujú, que sube todo el calor, sube al techo y luego que esté en el techo baja. Entonces todo el calor se lo va a llevar el bizcocho de arriba y todo el fuego de abajo se lo va a llevar el que está en la parrilla de abajo. Por eso no te va a quedar dorado abajo y otro dorado arriba. Y no te va a quedar bien. wow. O sea, mira
¿Cuántos minutos tengo hablándote solamente del horno? Y Sí, lo que me sí, falta. sí, sí. O sea, es sumamente interesante, en verdad. Y me llama la Mira, yo atención. tengo un diplomado en repostería Ujú. online que inició ahora. Y la primera clase no hacemos ni una receta, todo es hablando de los ingredientes, del horno y de todo el equipo que yo tenga, porque eso va a garantizar que yo pueda tener unos buenos resultados luego de esa primera clase. O sea, para mí es la clase más importante, aunque todo el mundo quiera hacer receta. Para mí esa teoría es la clase más importante. Y al final eso es lo más importante, porque al final en la escuela de cocina lo que te enseñan es la técnica, los fundamentos, y luego de ahí en adelante tú lo aplicas. Es como un plano y de ahí, a partir de ahí, pues entonces tú construyes cosas a partir de ese plano. Me llama la atención Exactamente. que tú hablaste también del termómetro. En cocina también se estila comprar muchas cosas, muchas cosas. Y cuando tú estás empezando a aprender, Si eso compra, está en compra, compra. cocina, que tú dices que se compra mucho, imagínate en Sí, repostería. no. Repostería se compra 5 veces más que lo que se compra en cocina. Y Y, no acabamos, y no terminamos de comprar. y esa es mi pregunta. ¿Todo eso es necesario? No es necesario. O sea, ¿qué instrumentos tú siempre usas? No es necesario. Con tener una buena máquina, unos buenos moldes, una espátula para decorar, un buen horno, es más que suficiente. Y por ende tener mangas, boquillas y todo lo que es como equipos básicos que podemos tener. Pero por ejemplo, si vamos a una tienda para comprar y vemos moldes de número, nos llevamos todos los moldes de ese número, pudiendo tener del 0 al 9 y ya poder crear más número con eso. Es una forma de reinventarse, de buscar un funcionamiento mejor de eso que ya tú tienes. Claro, y también una forma de economizar, porque si uno se pusiera a comprar todo lo que hay en la tienda, creo que se desfalca. Exacto. Y yo siempre digo, comprarlo si le vas a dar uso. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno compra y solamente le da uso una sola vez. Entonces, por eso es la ventaja de trabajar por pedido. Si te piden un bizcocho y tú tienes que usar un peine para darle la forma al lustre y no lo tienes, pues ya tienes el tiempo de pedirlo y que te llegue. Pero ya lo vas a comprar porque lo vas a usar, no que tenga 50 variedades de peine y que nunca lo uses. Claro. Michelle, en tus clases online es muy fácil mientras tú estás en el aula y tú ves el mise en place corregir, pero en tus clases online, no sé cómo, si se maneja igual, si es una clase donde el estudiante tiene su mise en place y va armando junto contigo, o tú simplemente le dictas la cátedra y después hace. ¿Cómo Exacto. tú lo haces? Como la segunda opción. Yo Ok, le dicto la cátedra y luego el estudiante hace la receta. Yo trato de hacer la receta lo más práctica y lo más sencilla posible que me puedan entender. Pero también trato de contestar las preguntas que yo entiendo que me puedan hacer. Y ahí voy aclarando todas las dudas. ¿Qué me funciona? Por ejemplo, yo tengo años trabajando cursos con personas grupales que vienen a mi taller. Ya yo sé la pregunta que me hacen en cada grupo mm, y es como que yo sé el brownie, no batirlo mucho, por ejemplo. Yo no me lo preguntan, pero yo lo contesto como si me lo preguntaran. claro. Entonces tengo esa técnica, grabamos las clases son editadas, porque al editarlo, fíjate que las clases online, no sé para ti, pero para mí se me tornan un poco aburridas Sí. si son muy largas. Por ejemplo, una clase de 3 horas, de 2 horas, para mí es una clase muy larga. Por Mm, ejemplo, tratamos de editar las clases de una manera que sean un poco más corta, pero más entendible a la vez. ok. ¿Y si te ha dado algún caso que después te manden los resultados y tú digas, Sí. ¡qué Y yo le barbaridad! digo, fallaste. Me diste mala harina, no empecé. O sea, me mandan la imagen y ya yo inmediatamente veo dónde fue el fallo y le digo. Y después me dicen, pues es verdad, profe. Por ejemplo, hoy me manda una alumna que hizo una masa de un tres leches y me Ujú, lo manda y se ve que se desbordó del molde. Lo primero que digo, ¿qué receta usaste? Cuando me manda la receta, lo que dije, había un problema en la receta.
tenía polvo de hornear, tenía mucha leche, tenía mucho azúcar. Entonces ya cuando le mando la receta reformulada, ya tiene una receta perfecta. O sea, la receta es principal en la función o en el resultado de cualquier bizcocho. Michelle, una duda. ¿Cuál es la función del huevo en muchas recetas? Porque yo veo, por ejemplo, en el cheesecake tú necesitas huevo, en el crème brûlée tú necesitas huevo, en el bizcocho tú necesitas huevo. Y para muchas preparaciones tú necesitas el huevo. Necesita ¿Cuál es huevo. la función del huevo? El huevo da sabor y la parte del huevo tiene dos funciones, que son la de dar suavidad y la de unir. Y ahí nos tenemos que ir a la clara y a la yema. La yema, como es grasa, la función es de dar sabor y dar suavidad. Pero la clara de huevo, la función es de, como es un pegamento, no sé si te has dado cuenta, si se te cae un poco de clara de huevo y la dejas secar, se te pega. Entonces, esa misma función es en los bizcochos, en cualquier preparación que tengamos, es de dar esa unión de los ingredientes. Y también ayudan y aportan color a las masas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el huevo? Ya que lo mencionas, los Ujú. huevos siempre tenemos que mantenerlo a una buena temperatura. El huevo no se puede lavar antes de guardarlo en la nevera, que es que mucha gente lo guarda, pero cuando lavamos el huevo, convertimos el huevo en un cascarón muy débil, entonces se abren todos los poros del huevo y ahí entran todos los olores de la cebolla, de los pimientos y de todo lo que ustedes tengan en la nevera. Lo Wow. ideal es lavar el huevo antes de utilizarlo en la preparación. Otra Ente- forma, por ejemplo, aquí no tenemos mucho tipo de huevo, pero en Estados Unidos tenemos huevo M, L, extra L y tenemos huevo jumbo. Entonces, por eso es lo ideal, es pesar el huevo. Un huevo debe tener de 50 a 60 gramos para tener un buen balance en una receta. Y ahí falla, por ejemplo, si yo tengo una receta y la hago en República Dominicana con huevo medium, supongamos que tengan 50 gramos y tú usaste huevo yum, tienen aproximadamente 70 a 72 gramos, te va a wow. fallar porque vas a tener mucha humedad. Entonces, ¿cómo se maneja? Porque yo Huevo es también, una clase. Te puedo decir que el huevo es una sola clase en la universidad de tan complicado que es. no, el huevo yo creo que es uno de los alimentos más asequibles y con más usos que tiene la cocina. Exactamente. O sea, es increíble toda la cosa que se pueden Tanto hacer en con el huevo. cocina como en pastelería. Más en Sí, sí, pastelería, pero en cocina también usamos mucho huevo. inmensidad de cosas. El omelette es una cosa también Un impresionante. examen práctico. De hecho, estábamos hablando de eso en otro podcast con el chef Alejo, que él gastó un cartón de huevos, 30 y tantos huevos haciendo eso. Haciendo un buen omelette. Así es. Es fuerte, pero es una técnica que hay que dominarla en algunas escuelas y tipos de cocina. Es un requerimiento, es un examen, que también es sumamente interesante, dominar eso. Michelle, ¿cuándo tú dices, ok, a mí me gusta la pastelería, me gustan los cursos, pero del romance no se vive? En el sentido de que el de lo que te gusta necesariamente no vas a vivir, tú necesitas convertirlo en un negocio. Cuando tú dices, Exactamente. no, esto tiene que ser un negocio. Mira, yo inicio en la repostería, todo el tiempo me encantó, pero cuando empiezo a estudiar cocina, yo fui como libre de hacer lo que yo quisiera hacer. Ujú. Y la cocina quiso como invadirme y quiso como que yo me quedara dentro de la cocina, porque tú eres tú, tu mente vuela, tu creatividad, tú haces lo que tú quieras y es muy linda la cocina. Pero cuando tú dices, ok, la cocina no te va a dejar lo que te va a dejar la pastelería, Michelle vuelve a la pastelería Ujú. y amas la pastelería más de lo que la amabas antes. Y por eso ya desde muy joven, o sea, yo te puedo decir que empecé dando clases a los 18 años y yo empecé dando las clases de flores de azúcar. Luego de esas clases, daba clases de masa relleno ilustre, talleres de decoración de bizcocho. Y ya luego yo empecé a dar clases en la escuela Yaque. Y ya luego que tenía la escuela Yaque aquí en Santiago es como una escuela de educación continua, muy parecida a Infotec, también dan clases por Infotec. Y luego de ahí entonces que me dedico a poner mi propio negocio. Pero sí, el negocio de la pastelería es un negocio que funciona
por lo que te decía al principio, porque es un negocio que no todo el mundo lo hace. Y para hacerlo requieren de tener equipos, instrumentos, técnicas que nadie tiene. Y eso era algo también que hablábamos fuera del aire, la rentabilidad del negocio de la pastelería. Mucha gente requiere esa personalización que le brinda un pastel, un bizcocho, y que, como bien decíamos, también si bien hay mucha competencia, para usar también la misma terminología, el pastel es bastante grande para todos. Exacto. Fíjate qué pasa con los pasteleros. Digamos que son artistas y tú cobras por lo que haces. Por ejemplo, si te voy a hacer un bizcocho, yo no me fijo en cuánto esté el bizcocho en el mercado. Yo te cobro por el trabajo y la dedicación que yo le haya puesto a ese trabajo que tú me pediste. Por eso la pastelería se hace tan rentable. Interesante verlo desde ese punto de vista y que muchas veces uno empieza con la incertidumbre, ok, me gusta la cocina, pero ¿cómo yo voy a convertir mi pasión en un negocio? Y es bueno cuando tú cliqueas y puedes hacerlo y pues te deja dinero, que al final del día lo mejor es cuando tú haces lo que te gusta y te deja dinero. Exactamente. Michelle, como profesor, ¿qué te gusta que tus estudiantados se lleve de ti? ¿Tú dirías que tú eres uno de sus profesores favoritos, el menos favorito? ¿Cuál es tu percepción? Yo, mira, va a depender. Ujú, Por ejemplo, las personas que vienen a mi taller a coger clases, ujú. son talleres de un día. Por ejemplo, tú vienes a coger una clase de masa, relleno y lustre. Pero aparte de tú venir a aprender bizcocho, tú vienes a relajarte, a desestresarte, a divertirte. Entonces yo tengo que compenetrar la diversión con el aprendizaje. Pero cuando yo doy clase, por ejemplo, en la universidad, yo soy otro Michelle. Ahí yo solamente voy, yo no voy a divertirme, ni voy a que los alumnos se diviertan, yo voy a que aprendan y que aprendan como tienen que aprender. Porque luego que salen de la universidad van a trabajar en hoteles, a trabajar en restaurantes y necesitan salir con más práctica. Por eso Claro. soy un poco más exigente cuando estoy dando clases en la universidad. Ojo, para ser exigente no tengo que ser gruñón ni nada de eso, sino tener mucha disciplina. Y eso, en eso entra en que tengo que esforzarme más. O sea, yo tengo que estar encima de 25 estudiando viendo lo que hacen, mirando su ejemplar. Es como que nadie puede hacer nada sin que yo vea, para poder garantizar que voy a tener un buen resultado al final. Y tú sabes que es una buena práctica porque también le da al estudiantado la visión de que en una cocina profesional también el chef tiene a mucha gente a su supervisión y Exacto. para que todo trabaje bien, alguien tiene que estar mirando. No, hay que ser la cabeza, tenemos que estar con todos los ojos en todas las recetas. En la que más confío es la que más me puede fallar. Y por eso tenemos que estar ahí detenidamente vigilando cada receta. ¿Te has encontrado alguna vez con algún estudiante? ¡Wow, profe, qué bueno! Tú eres mi profe favorito. O algo así, alguna anécdota con algún estudiante luego de que fue tu estudiante. Siempre me convierto en profe favorito. De verdad. Siempre, siempre me convierto en profe favorito. Y te puedo decir que, por ejemplo, en la universidad, cuando tenemos un grupo de 18 estudiantes y 10 son hombres y 8 son mujeres, las mujeres se inclinan un poco más cuando llega el área de pastelería. Pero mi interés es involucrar a esos hombres que van más por la cocina a que vean que también se puede hacer un buen pan, se puede hacer una buena masa, se puede hacer un buen brownie y aprender las dos cosas. Porque yo creo que al final del día es un complemento. Existen y tú los aprendes juntos porque se complementan. Es Creo un que complemento, pero fíjate que la mayoría de chefs que trabajan solamente los salados ujú, respetan la pastelería y no te hacen ni siquiera un brownie. Pero sí deberían de saber la parte dulce, porque es lo que te da, es el final feliz de una comida. O claro, sea, si tú tienes una comida y te esfuerzas en hacerla lo mejor, los platos son excelentes de principio a fin, pero el postre no va como complemento con la comida, hay un fallo. Porque es lo último que vas a probar, es lo que se va a quedar en tu imaginación. Ya cuando pruebas el postre, la entrada se te fue de la mente. No sé si te ha pasado que cuando vas a un restaurante ves la carta y la comida es deliciosa, pero cuando llegan los postres
brownie, cheesecake y flan, más nada. Sí, muy decepcionante en verdad. Entonces, puede que le guste a muchas personas, pero yo que voy a comer de un buen restaurante y encuentro esos tres tipos de postres, tiene una comida excelente, pero los postres como más de lo mismo. Sí, es verdad. Yo creo que hay que emplearse un Hay que poco más. dedicarse un poquito más a la parte de los dulces, más en los restaurantes. Ok. Michelle, y tú también me decías que trabajaste o trabajas con doña Jacqueline, una persona que yo admiro mucho. De ella, ¿qué tú has aprendido en todo este tiempo que tú has trabajado con ella? Mira, Jacqueline, yo tengo 5 años que estamos juntos en su programa de televisión, Clases de Cocina con Jacqueline. Y yo de Jacqueline ha sido mi maestra en ya varios años que tengo conociéndola. Y de lo sencillo, con Jacqueline yo puedo lograr hacer cosas extraordinarias. Ujú. Mantener una limpieza impecable en mis preparaciones, incluso hasta en qué tamaño voy a picar un flan, cómo lo voy a picar, cómo lo voy a presentar, de qué ángulo tomarle la foto, de qué ángulo se ve mejor en la cámara. Y de ella yo he podido aprender todo lo, bueno, y por eso tú me decías que como yo iba como tan rápido y como que me desenvolvía tan bien en las cámaras y todo eso yo lo aprendí de Jacqueline. Wow. Tremenda persona para aprender, ¿eh? Y Excelente, y de ujú, verdad que sí. eso también yo lo hablaba en otro podcast, que es lo importante que es tú tener a alguien como en cierto modo te apadrine y tú poder como aprender un poco de ese reflejo, de esa luz que tiene esa persona, pues tú aplicarla a tu cocina y a lo que tú haces. Eso es sumamente importante y también para el crecimiento como cocinero. Exactamente. Tenemos que tener como un norte, una inspiración de dónde ir. Ojo, nunca copiar, Ujú. sino hacerlo de esa manera buena, bonita y transparente y poder tener resultados muy favorables. Yo he tenido Excelente. muchas personas, o sea, he tenido amigos como Jackie de la Delicia del Buen Vivir, a Jacqueline, a todas esas personas que me han ayudado, me han Ujú. apoyado y han creído en mí y en mi conocimiento. Y por eso en el poco tiempo que llevo en la industria he logrado estar donde estoy. ¿Quién es tu pastelero favorito? Si tú supieras que esa es una pregunta que me hacen y yo no te puedo decir quién es mi pastelero favorito. Co- Me gusta mucho Bachur, me gusta mucho Karim, que es un pastelero que también trabaja súper bien, pero todos tienen ese algo que tú tienes que coger de ellos. Yo no me Ujú. fijo en uno en particular, sino que de Karim me encantan sus postres, de Bachur me encantan su presentación, de otro chef chocolatero me encanta cómo presenta los bombones, o sea, de cada chef yo trato de coger un pedacito de ello y unirlo y transformarlo. Porque si me dedico a ver lo que ellos hacen y hacer lo mismo que hacen, estoy haciendo lo mismo que ellos, no estoy haciendo una marca como Michelle. Y no tienes tu propia voz tampoco, que al final como Exactamente, artista tú quieres tener tu propia voz. exacto. Michelle, me ha gustado mucho la conversación. Siempre al finalizar, yo a mis invitados le hago dos preguntas, que son las siguientes. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Michelle de hace 5 años, ¿qué consejo tú le darías? Como de hace 5 años. 5 años atrás, Exacto. que estudien, que aprendan buena técnica, que se dediquen, que A no ti sé qué, mismo te dirías eso, si hablaras con sí, Michelle de hace 5 años. sí, que Ok. estudie, que alcance el éxito, que nunca lo vamos a lograr. O sea, el éxito nunca es inalcanzable porque tenemos que trabajar igual la perfección. La perfección no existe, pero tenemos que salir detrás de la perfección y llegar hasta donde nos lo indique el camino. Pero no podemos estancarnos y decir, decoré ese bizcocho, no quedó perfecto, pero la perfección no existe. Tenemos que luchar y trabajar en lograr esa perfección hasta que lo logremos ver bonito. Eso yo le Excelente. diría a Michelle hace 5 años. Porque Michelle hace 5 años no quería estudiar mucho. Sí, Michelle siempre ha sido bien aplicado, pero eso que le diría a Michelle hace 5 años es lo que vuelvo y le diría a Michelle ahora.
Ah, ok, ok, porque ok. siempre va a funcionar. Excelente. Y la otra pregunta también que siempre le hago a mis invitados es, cuando tú te vayas de esta tierra, ¿cuál te gustaría ser que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fíjate que a mí me gustaría ser recordado como ese chef sencillo, como ese chef que siempre estaba para ayudar, que siempre colaboró y que de una u otra manera se quede en el mundo mi forma de hacer un bizcocho, de implementar un relleno diferente, que se quede esos sabores que yo trato de crear, que se queden en este mundo. Que sus sabores se queden. Excelente. Sí. O sea, que tú veas un bizcocho, por ejemplo, de guayaba y dulce de leche cortado y tú digas, ese bizcocho lo hizo Michelle. Dejar tu sello, el sello Michelle. De, dejar la marca, exactamente. Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo. Me Pero ha sobre todo, encantado. y decirle que tengan Ujú. mucho éxito, que tengan mucha dedicación. Igual como te decían, la perfección no existe, pero tenemos que salir detrás de ella para Claro, poder tener un buen resultado. claro. No existe, pero hay que ir Hay que salir buscarla. atrás de ella, hay que Ujú. buscarla. Michelle, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad me ha gustado mucho la conversación, he aprendido bastante. Espero que todo el que vea esto, guadachero, te sirva y aprendas bastante de este chef pastelero, Michelle Hernández. De nuevo, Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que aprecio cada vez que cualquier invitado me brinda de su tiempo, de sus conocimientos y lo podemos compartir acá en este espacio. Gracias a ti, Eli, siempre a la orden y gracias a todo tu público y a todas las personas que te siguen. Excelente, Michelle. Pues un abrazo, nos vemos por ahí. Espero en algún momento, cuando todo esto se acabe y podamos estar cerca, probar alguno de tus postres. Claro que sí, cuando tú guste y podamos hacerlo, Dios mediante. Excelente. Pues Michelle, de nuevo, muchísimas gracias. Guadachero, muchísimas gracias si te quedaste hasta este momento. Hasta la próxima. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like, suscríbete y que lo sigas disfrutando.